señor gobernador de la provincia del Chubut entrega un obsequio a la señora presidenta de la Nación. En este acto hace uso de la palabra la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, a todos y a todas, señor gobernador de la provincia del Chubut, señora gobernadora de la Tierra del Fuego, señor gobernador de Salta, del Neuquén, de Río Negro, de Santa Cruz, amigos y amigas, ¿qué les voy a contar yo aquí en la Patagonia? Es casi mi casa, 27 años de mi vida aquí en el sur, un poquito más cerquita de la isla, casi ahí al borde del estrecho. También fui compañera de bancada de Mario, de Juan Manuel, hoy un joven representante de ese NEA-NOA tan olvidado, como durante tanto tiempo estuvimos olvidados los hombres y las mujeres de lo que yo llamo el país profundo. Muchas veces, en interminables debates, en el Senado, cuando fui legisladora allí o en la Cámara de Diputados, planteábamos cosas, aún siendo oposición interna en el entonces oficialismo, o luego siendo oposición en cuanto a un modelo de país en el cual la inclusión social, que también planteaba la inclusión geográfica, porque están ambas íntima y directamente vinculadas también, la inclusión geográfica y la inclusión social. Miles de argentinos que han tenido que abandonar sus provincias en el NOA y en el NEA para ir a radicarse en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires. A nadie le gusta abandonar su lugar y su terruño. Cuando lo hace es porque no encuentra las oportunidades. Lo mismo de tantísimos argentinos que vienen a la Patagonia en busca de una oportunidad que sus tierras no le ofrecen. El gran desafío que ese hombre, que ya saben quién es, el expresidente de los argentinos, y esta mujer que nos conocimos siendo muy jóvenes en mi ciudad natal, en la Universidad Nacional de La Plata, creo que el gran desafío que hemos tenido ha sido el de poder llevar a la práctica, en la gestión de gobierno, lo que sostuvimos siempre desde muy jóvenes y que tantas dificultades nos creó a nuestra vida juvenil y luego también, más tarde, nuestra vida política, porque defender convicciones, defender inclusión social, presupone muchas veces molestar o afectar intereses minoritarios, pero poderosos a la hora de tomar decisiones. Y yo muchas veces digo que además de minoritarios y poderosos, muchas veces tal vez poco inteligentes. Porque si uno observa a las grandes sociedades desarrolladas, vemos que una de las características precisamente es lograr la inclusión social para que esas economías tengan mayor volumen, para que haya mayor educación, mayor innovación tecnológica. En estos años en el cual, como señalaba recién el señor gobernador, infinidades de obras que afectan la calidad de vida de la gente y que han cambiado diametralmente el perfil de nuestro país. No solamente en el plan de infraestructura más importante del que se tenga memoria, el que se hizo durante la anterior gestión
y en el que hemos lanzado ahora, sino también en un modelo macroeconómico que, pivoteando sobre trabajo, producción, desendeudamiento, tipo de cambio competitivo, ha generado las condiciones para poder hacer las cosas que se han hecho en este país. Tiene razón Mario cuando habla del tema de coparticipación. ¿Cómo ha crecido esa coparticipación? A partir de la actividad económica generada por este modelo macroeconómico que ha permitido tener a las provincias ingresos como nunca. 300, 400, 500% en aumento de ingresos vía la coparticipación. Pero también esencialmente a través del trabajo y de la producción. Y del trabajo, de darle trabajo a los argentinos. Él decía con mucho orgullo recién, ese índice, ese descenso en el índice de mortalidad infantil que se sostiene con las cloacas, con el agua potable, con el plan de salud, pero con el trabajo que también han conseguido los padres de los chicos. Porque la primera cosa que tienen que tener los argentinos para poder acceder a todo lo demás es trabajo, la dignidad de la persona que mantiene su familia. Y en esto también hemos dado una dura batalla a los argentinos de aquel 25% de desocupación del año 2003 a este 7.3% de desocupación que fue la lectura del último trimestre a diciembre del año pasado. Un crecimiento que además hizo crecer exponencialmente nuestras exportaciones, récord en nuestra historia. Me tocó, tengo el orgullo de ser la presidenta que batió récords en materia de exportaciones, pero no me la creo. Nadie hace las cosas solo ni es producto de un año, de dos. Es producto de un proyecto político y de un proceso económico que debe seguir teniendo continuidad. Nadie, individualmente ni regionalmente, puede, si no hay un proyecto global de país, construir calidad de vida para sus semejantes. Y fue también un año en el que pudimos crecer y completar el círculo virtuoso del crecimiento económico más importante de los últimos 200 años. 66% de nuestra economía, pero 47% en mercado interno, porque además, por primera vez, hemos crecido en algunos otros periodos de la historia, no tanto, pero hemos crecido, pero era un crecimiento que llegaba a muy pocos. ¿Por qué? Porque no se desarrollaba esencialmente basado en el mercado interno, en generar trabajo, redistribución del ingreso, inclusión social. Estos números que yo leía el otro día en el mensaje del día 1 de marzo, al iniciar las sesiones ordinarias, no eran los números del 2008 del gobierno de mi presidencia, eran los números de un proyecto político que hizo carne en todos los argentinos y que excede largamente las fronteras de un partido político, sin lugar a dudas. Sería una necia si pensara que esto es obra de un sector político o patrimonio de un partido. Esto es patrimonio de todos los argentinos y de todas las argentinas, independientemente del lugar en que militen o compartan ideas y convicciones, es el fruto del trabajo de millones de argentinos que creen que un país diferente al que nos tocó vivir durante muchas décadas, no solamente era posible, sino que era necesario además ponerse a construirlo. Y en eso estábamos los argentinos, batiendo récords de crecimiento y exportaciones, cuando, como yo digo, apareció el mundo o el primer mundo, del cual tantas veces durante estos años de crecimiento nos atacaron, nos auguraron caídas, nos auguraron hasta defaults, nos auguraron que nada iba a poder realizarse, y cada uno de esos lugares en los cuales nos pronosticaban que la Argentina irremediablemente se caía, hoy no existen. La verdad que no es para ponerse contento, ni para solazarse, en absoluto.
simplemente para medir el impacto y la magnitud de una crisis sin precedentes. Sé que es la historia, que es la crisis más importante desde 1930 a la fecha, en la cual no se conoce aún la magnitud y la profundidad. Anoche me llamaba el primer ministro de Australia, con quien mantuve una conversación, hondísima preocupación, porque no se conoce la magnitud de la crisis, ni dónde ni cómo puede terminar. Me tocó hablar con muchísimos embajadores con motivo de la convocatoria que hicimos desde la Cancillería a todas nuestras misiones diplomáticas, y lo que está pasando en el mundo, argentinos y argentinas, es mucho más grave de lo que aparece en la televisión, en los diarios o en los medios. Miles y miles de personas quedan sin trabajo por día. Millones de personas son ejecutadas, desapoderadas de sus casas. Bancos que no se sabe si van a durar un mes o 2 más. Bancos que son fondeados y exactamente a los 3 meses necesitan nuevamente ser fondeados. Nadie puede predecir dónde termina esto. Yo decía la necesidad de que los argentinos tomemos una acabada conciencia de esta magnitud de la crisis, pero fundamentalmente aunemos esfuerzos, tengamos la apertura de poder entender la necesidad que tenemos de hacer frente a una crisis para que no termine impactando en nuestra gente y destruyendo esto que tanto nos ha costado levantar: el trabajo, la producción, la competitividad, las esperanzas y las ilusiones de los argentinos. Es necesario que todos sepamos que tenemos que hacer un esfuerzo para superar diferencias estériles, debates inútiles, que muchas, no porque el debate sea malo, al contrario, ustedes saben que a mí me encanta debatir, sino porque muchas veces, solamente por encerrarse en una pertenencia partidaria o pensar en cómo se desgasta un gobierno, cómo se desgasta una gestión, se terminan tomando decisiones que finalmente impactan negativamente en toda la sociedad, en toda la comunidad. Es necesario entonces tomar decisiones, tal cual lo dije en reiteradas oportunidades cuando nos tocó tomar todas estas medidas que venimos adoptando, proyectos de ley que hemos mandado a las cámaras para su tratamiento, como fue la de repatriación y exteriorización de capitales, para lograr paliar este mundo que cada vez es más hostil, cada vez es más difícil y cada vez es más complejo. Por eso quiero decirles que he decidido enviar este día lunes un proyecto al Parlamento argentino para convocar a elecciones el 28 de junio para todos los argentinos, de manera tal que podamos, superado el escollo electoral, superada la elección, todo lo que demanda normalmente una elección, que siempre son posicionamientos, muchas veces personales, partidarios, que poco tienen que ver con el interés de todos los argentinos. Los argentinos necesitamos mucha tranquilidad, necesitamos mucha apertura, mucho diálogo, alejado de los intereses partidarios o sectoriales, porque la crisis es grave y demanda entonces una actitud diferente por parte de todos nosotros. Que todos los esfuerzos estén orientados precisamente a lograr sostener la actividad económica y el nivel de empleo, que es lo que va a seguir permitiendo mejorar estos índices sociales de los que nos hablaba Mario. Si no se sostiene el empleo, argentinos, si no se sostiene la actividad económica, no vamos a poder seguir sosteniendo los indicadores sociales y de calidad de vida de la gente. Esto lo saben cada uno de los señores gobernadores que hoy nos acompañan. Y hay de todos los partidos.
Los hay de partidos provinciales históricos, como lo es Jorge Zapag. Lo hay de partidos nuevos, de la última etapa, como es la gobernadora Fabiana Ríos. Lo sabe un hombre de la vieja Unión Cívica Radical, como Miguel Sáiz, porque cuando hay que gobernar, cuando hay que hacerse cargo del problema de la cloaca, del agua potable, del despedido, de que te cierran una fábrica, ahí no hay diferencias partidarias. Ahí que tenemos todos que tirar para el mismo lado y para eso se requiere tener un clima estable y de tranquilidad en la República Argentina, despojado de los avatares que normalmente trae toda contienda electoral. No es que esté renegando la contienda electoral, por favor. La vocación democrática creo que está ampliamente demostrada por cada uno de nosotros, pero lo cierto es que los argentinos, además, no podemos tener una serie de permanentes elecciones de acá al 28 de octubre en el marco de esta crisis fenomenal. Habida cuenta, además, que ha habido importantes distritos electorales que han adelantado las elecciones. Sería casi suicida embarcar a la sociedad de aquí hasta octubre en una discusión permanente de posicionamientos cuando el mundo se cae a pedazos y los pedazos se nos pueden caer encima de ese mundo. Sería casi suicida. Yo quiero decirles que siento una inmensa y triple responsabilidad. La primera como mujer del género, que con Fabiana tenemos siempre esa carga de las mujeres tener que demostrar que podemos tener eficacia, pero además también el de ser una mujer del país profundo y además de ser una militante política que cree realmente que la política tiene que ser para mejorar la calidad de vida. Esto me exige a mí un doble esfuerzo. Muchas veces, si ustedes conocen mi carácter, si me dejara llevar por él, tal vez no hubiera hecho muchísimas cosas de las que he hecho como presidenta. Sé que tengo la obligación indelegable como argentina, como ciudadana, como presidenta, elegida por los argentinos, de tomar todas las medidas que permitan seguir creciendo y teniendo trabajo a los argentinos y creando un clima en el cual todos podamos dialogar, pero dialogar tiene que ser fundamentalmente no decir siempre que sí a todo y fundamentalmente cuando el decir que sí a todo significa quebrar aquellas variables macroeconómicas con las cuales tenemos que llevar y llegar a los que menos tienen. Por eso yo quería decirles que esta es una decisión muy importante, que además también, como todas las decisiones, será también mi vocación estrictamente parlamentaria, la mando al Parlamento como corresponde para que sea el Parlamento que en forma excepcional fije para este 28 de junio las elecciones e invitar a todas las provincias argentinas, en la medida que sus constituciones lo permitan, hacer también las elecciones el mismo día. No se puede, argentinos y argentinas, en este desastre que es el mundo, estar en una suerte de feria o maratones de elecciones de aquí hasta octubre. Todos lo saben los que están sentados aquí, sean gobernadores, intendentes, legisladores, y hasta lo dice el sentido común del ciudadano, de ese que tal vez muchas veces critica cuando suceden estas cosas por el gasto que significa también todo esto. Pero más allá del gasto electoral, a mí lo que me preocupa realmente es el gasto que significaría para la economía de la Argentina y para nuestro modelo no poder tener la tranquilidad que necesitamos todos para tomar decisiones y poder debatir con amplitud. Yo lo decía ayer cuando escuchaba que algunos dirigentes criticaban un proyecto de ley, el de radiodifusión, lo tomo como ejemplo porque realmente es muy curioso, proyecto de ley que todavía no hemos presentado y ya hay gente que se opone, como yo digo, es la oposición metafísica, la oposición a la nada, porque no hay ningún proyecto presentado. Ahora yo digo, sí, porque va a haber elecciones
en octubre, nos oponemos a cosas que ni siquiera hemos conocido. Imaginen ustedes por un instante esta Argentina y en este mundo, en este sistema de aquí hasta octubre. Creo que tenemos la responsabilidad y la obligación, todos los argentinos, de contribuir a cuidar esto que hemos logrado. Y esto no es responsabilidad únicamente de una presidenta, ni de los gobernadores, ni de los intendentes. Esto es obra y responsabilidad de todos aquellos que tienen desempeños institucionales, cualquiera sea el rol que le haya asignado el voto popular. Y también los sectores empresariales, con los cuales estamos haciendo un inmenso esfuerzo, acordando subsidios, reconociendo compensaciones a sectores de la industria, a sectores rurales, pero tienen que saber que necesitamos sostener fundamentalmente el trabajo. Deben saber que necesitamos seguir sosteniendo a esos hombres y esas mujeres que han recuperado su dignidad con el trabajo y que vamos a hacer todo el esfuerzo fiscal y de todo tipo desde el Estado